aprovechar tiempo y lugar para dar las clases. Bueno, cuando existe un traumatismo encefalocraniano, pueden ocurrir tres tipos de lesiones. Lesiones óseas, lesiones meningias y lesiones parenquimatosas. ¿Ah? Vamos a empezar con las lesiones óseas. Eh, las lesiones óseas pueden implicar fractura de calota craneana o fractura hundimiento, de acuerdo al mecanismo del trauma. Si es un objeto contundente, puede haber una fractura y hundimiento, acompañado de un hematoma subgaleal. Generalmente las fracturas las voy a ver bien con la tomografía, con ventana ósea. Muchas veces encontrar neumoencéfalo, es decir, burbujas de aire en el espacio subdural, generalmente me indica que hay una solución de continuidad en la calota, en el hueso. ¿Sí? Luego tenemos las fracturas de base de cráneo, que son de dos tipos, de fosa anterior y de fosa media. Las fracturas de base de cráneo implican una energía de traumatismo mucho más intensa que, por ejemplo, la fractura de calota. La fractura de base de cráneo de fosa anterior va a implicar fractura de órbita, fractura de el etmoides, y la clínica va a ser la siguiente. La persona va a tener un signo característico que se llama ojos de mapache, es decir, el ojo protruido por el hematoma retroocular, va a tener un hematoma periorbitario que le da las características moradas del mapache, ¿sí? Eso se llama fractura de Le Forest o ojos de mapache. Puede incluir fractura de órbita, pared externa, pared interna, eh, o el hueso impar, el etmoides, ¿sí? Entonces, la presencia del signo de ojos de mapache es un signo orientador. El segundo signo va a ser afectación de primero y segundo par. Señalo de un lado porque generalmente el traumatismo va a ser lateral, no va a ser bilateral. Entonces pierden la olfacción, alteración visual e incluso ceguera de ese ojo. Y el tercer elemento va a ser la rinorrea, es decir, pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Son los tres signos clínicos de fractura de base de cráneo de fosa anterior. Bien, hasta ahí me van entendiendo, ¿no? Luego tenemos la fractura de base de cráneo de fosa media, que implica fractura del peñasco. Nuevamente, tiene que ser un traumatismo de mucha intensidad para fracturar el peñasco. Acá los signos van a ser otorrea del líquido cefalorraquídeo, pérdida del líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo. Van a tener afectación del séptimo y octavo par, es decir, parálisis facial periférica o pérdida de la audición de ese lado, y un hematoma retroauricular que se denomina signo de Battle,
o sea, un hematoma muy visible retroauricular, implica fractura del peñasco, ¿de acuerdo? Entonces esa es la clínica que va a presentar. En cuanto a las lesiones meningias, ustedes pueden tener, debido al traumatismo, una ruptura de las arterias meningias. La más grave va a ser la ruptura de la arteria meningia media. Para esto tiene que haber un trazo de fractura en la escama del temporal, es decir, en la sien, que cercene la arteria meningia media. Ahí se va a formar una colección hemática arterial, es decir, de alta presión, que va a ir creciendo. Eso es el hematoma extradural. Se va a ver en la tomografía como una imagen hiperdensa en lente biconvexa, ¿sí? Acá ocurre un fenómeno físico que paso a explicarle. El hematoma con forma de lente, en realidad es una lente tridimensional, imagínense como una lente, una lupa, metida acá, detrás del hueso, pero hecha de hemática, de sangre. Esa lente tiene un cierto diámetro, entonces va a ejercer una presión de despegamiento sobre la dura madre que es proporcional a la superficie multiplicado por la presión. Recuerden que presión es fuerza sobre superficie. Por lo tanto, fuerza es igual a presión por superficie. ¿Y cuánto vale la superficie? Bueno, la superficie vale pi por el diámetro al cuadrado de esa lente sobre 4. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 multiplicado por la presión de perfusión cerebral me va a dar la fuerza de despegamiento que va a empujar tratando de separar o diseccionar la dura madre de la calota. Por otra parte, la calota se va a resistir y la fuerza de resistencia de la calota está en el perímetro de esa lente. El perímetro es pi por diámetro, es decir, yo tengo una fuerza de despegamiento que es proporcional al diámetro al cuadrado y una fuerza de resistencia que es proporcional al diámetro lineal, o sea, la primera potencia. Inevitablemente, ese hematoma va a crecer hasta un cierto punto donde la fuerza de despegamiento va a vencer la resistencia y ahí va a crecer rápidamente y se va a limitar solamente por la presión intracraneana. Entonces va a producir un brusco aumento de la presión intracraneana que generalmente va a comprometer fuertemente el flujo circulatorio cerebral. Recuerden que el flujo circulatorio cerebral era la presión arterial media, que es igual a su vez a 2 presión diastólica más presión sistólica sobre 3 y menos la presión intracraneana. Es decir, la presión intracraneana aumenta mucho, el flujo, la presión de perfusión cerebral cae y el flujo circulatorio cerebral también lo hace. Generalmente, cuando se da esta situación de crecimiento rápido de ese hematoma, el paciente va a entrar en coma, ¿sí? Y eso va a constituir una emergencia neuroquirúrgica, es decir, debe ingresar con suma urgencia al quirófano. De lo contrario, ese paciente va a ir al óbito. ¿Por qué? Porque si yo no tomo una conducta,
la presión intracraniana va a aumentar tanto que se va a producir la llamada hernia trastentorial, en la cual el lóbulo del parihipocampo se va a meter entre la tienda del cerebelo y el tronco, produciendo una lesión irreversible del tronco encefálico y la muerte del paciente. ¿Sí? Y cuando ocurre ese troncamiento se da la midriasis ipsilateral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están entendiendo? Bien, entonces, ¿cómo se diagnostica el hematoma extradural? El antecedente traumático, un paciente lúcido y que entra en coma súbitamente. Algunos dicen que es un coma en 2 tiempos, porque debido al primer trauma puede haber quedado inconsciente, se despierta y a las horas, 2 o 3 horas, presenta el hematoma extradural y cuando aumenta mucho la presión intracraniana va a entrar en coma nuevamente. Bueno, luego tenemos el hematoma subdural, que también es traumático. Para producir un subdural falta mucho menos energía que para un extradural. Un extradural tiene que ser un golpe bastante fuerte que fracture la escama del temporal. En cambio, el subdural en niños de corta edad, de 1 año o menos, y en los ancianos, pueden ocurrir con traumatismos leves, incluso que pueden haber pasado desapercibidos. ¿De acuerdo? Es peor si el paciente tiene trastornos de la coagulación, como por ejemplo es cirrótico, la cirrosis cursa, cirrosis alcohólica o de otra etiología, cursa con trastornos crónicos de la coagulación. O si está anticoagulado o antiagregado, se puede producir un subdural con traumatismo no muy intenso. ¿De acuerdo? Bien. Esta colección es venosa, es decir, que crece lentamente. En la tomografía la vamos a ver como imagen en media luna, ya vimos eso en la tomografía, imágenes en media luna que pueden, digamos, desplazar bastante la línea media. El paciente va a empezar con cefalea y puede tener un deterioro de sensorio importante. En personas de edad avanzada a veces se confunde con demencia. De hecho, se dice que el hematoma subdural es la única patología, el único tipo de demencia que se cura. Ustedes drenan el hematoma y el cerebro se expande y mejora desde el punto de vista cognitivo. Puede ser bastante crónico, de semanas o incluso meses. Cuando es así, la sangre va virando el color a un color isodenso con el parénquima e incluso hipodenso. Cuando inicialmente era, por supuesto, hiperdenso porque era sangre. Como ya les mencioné, cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, puede haber ruptura del aracnoide y puede pasar sangre del espacio subdural al subaracnoideo y viceversa, líquido cefalorraquídeo del subaracnoideo al subdural, diluyendo la sangre. Es decir, que se pueden mezclar. Bien, cuando existe este cuadro así, uno sospecha de que puede haber habido un subdural y uno siempre tiene que interrogar bien si el abuelo no se golpeó la cabeza, no se cayó, y la solución es siempre quirúrgica. Bien, finalmente tenemos las lesiones parenquimatosas. Estoy yendo un poco rápido.
Bueno, en las lesiones parenquimatosas, o sea, que afectan el encéfalo, vamos a tener, en primer lugar, la conmoción cerebral. Conmoción cerebral. ¿Cómo se define la conmoción cerebral? Bueno, se define como la pérdida de conocimiento de causa traumática con recuperación ad integrum. Es decir, el paciente se golpea la cabeza, pierde el conocimiento durante algunos minutos, pueden ser 10, 15 minutos, generalmente no más que eso. El paciente se va a despertar, al principio va a tener unos déficits de memoria que ya les voy a comentar, pero pasado, por ejemplo, 12 horas, si yo hago un estudio de imágenes, la tomografía va a ser completamente normal, si hago una resonancia va a ser normal y el paciente no va a presentar ningún déficit neurológico. ¿Por qué se produce la conmoción cerebral? Bien, ocurre de que la corteza cerebral está fija a las meninges por la pío aracnoide, está fijo al cráneo, por ende. Además hay arterias perforantes, mientras que por debajo de la corteza tenemos el centro oval o corona radiada, que es sustancia blanca. La sustancia blanca es mucho más móvil. Cuando se produce un traumatismo, es decir, un fenómeno de aceleración, desaceleración angular, se produce mayor movilidad de la sustancia blanca. Eso ocasiona un estiramiento axonal, pero sin lesión axonal. Es simplemente un estiramiento. Ese estiramiento produce un bloqueo axonal, que el bloqueo axonal va a ser lo que va a producir la pérdida de conocimiento. Cuando ustedes tienen una conmoción cerebral, van a tener amnesias. ¿Qué tipo de amnesia? Bueno, hay dos tipos de amnesia. Eh, la amnesia, perdón, acá bueno, las amnesias anterógradas y las amnesias retrógradas. ¿Por qué se produce la amnesia? Bueno, muy simple. Ustedes saben de que tenemos una gran cantidad de información sensorial que inunda nuestro cerebro, pasa por la formación reticular y esta analiza lo importante para que el cerebro le dé atención, la corteza le dé atención. Nosotros inicialmente almacenamos los recuerdos en forma transitoria y lo importante, vamos haciendo el backup, es decir, vamos salvando en el disco rígido para que después lo podamos recordar al otro día, a la semana, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se produce el estiramiento axonal debido a la conmoción, es como si yo apagara la CPU. Entonces estoy trabajando con Word, estoy trabajando en la computadora, la apagué en la computadora de escritorio y no he salvado. Entonces todo lo que no he salvado se va a perder. Bueno, algo parecido ocurre con los recuerdos, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos de amnesia, la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada, para que ustedes lo entiendan, les voy a dar un ejemplo.
Imaginen que una persona que vive en Yerbabuena sube a la moto y baja por Avenida Conquija, agarra Camino del Perú y luego agarra la Avenida Sarmiento, la Belgrano, perdón. Y llega a la plazoleta Mitre y sube por el puente donde estaba Carrefour, creo que es, y sufre el accidente ahí. Entonces, un accidente de moto sin casco, se golpea la cabeza, pierde el conocimiento, justo andaba cerca de una ambulancia, lo llevan al centro de salud. Se despierta en el centro de salud e inicialmente en un estado confusional, le cuesta pensar, sabe cómo se llama y no sabe qué hace ahí, qué le pasó, no entiende. Después va recordando que se había levantado, había desayunado, después se acuerda que agarró la moto y lo último que se acuerda es que iba doblando hacia este camino del Perú. Pero todo el trayecto que hizo hasta ese puente donde se accidentó no lo recuerda y tampoco lo va a recordar nunca porque esa información no se guardó en el disco rígido, digamos. ¿De acuerdo? Esa es la amnesia retrógrada y que tiene valor médico legal. Es decir, si yo digo que me asaltaron y me golpearon y perdí el conocimiento, pero sé quiénes eran y con qué me golpearon, estoy mintiendo, no he perdido el conocimiento. Tal vez lo perdí después, pero en ese momento no, porque siempre la pérdida de conocimiento traumática, haya o no lesión cerebral, va a cursar con una amnesia retrógrada. Luego tenemos la amnesia anterógrada. ¿Y cómo es esta? Bien, la persona se despierta, supongamos que el accidente ocurrió a las 9 de la mañana, se despierta a 9:15, ya en el hospital, en la guardia, y más o menos 15 minutos más ya está bastante recuperado, ya puede dar sus datos, colabora con el interrogatorio. A las 10 de la mañana viene a verlo su familia, porque da incluso su número para que llamen a sus contactos, sus familiares. Pero después, por ejemplo, al otro día, él no se acuerda lo que pasó a las 9 menos cuarto cuando se despertó, recién se acuerda a partir de las 11:30. Es decir, hay un intervalo que él estuvo interactuando que tampoco se registra y esa es la amnesia anterógrada. Esto tiene valor médico legal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, luego tenemos la llamada lesión axonal difusa, ¿sí? O LAD. En la lesión axonal difusa existe deformación axonal, estiramiento axonal. ¿Qué ocurre acá? Bueno, el mismo mecanismo, aceleración, desaceleración angular, pero hay estiramiento y hay corte de axones. Hay lesiones de axones que pueden ser bastante extensos y pueden ser difusas. ¿De acuerdo? Los axones cortados se retraen formando ovillos. Estas lesiones suelen ser microscópicas. Ustedes le hacen una tomografía y no ven las lesiones axonales porque están muy por debajo de lo que puede resolver el tomógrafo.
¿Y cómo sé de que existe una lesión axonal? Bueno, lo sé porque el paciente se pone en coma en forma persistente, no despierta, eh, y yo hago la tomografía, es normal o tiene lesiones mínimas que no justifican el coma. En la lesión axonal difusa existe deformación axonal, estiramiento axonal, atrapamiento axonal y vascular, axotomía secundaria con daño del citoesqueleto. Es responsable del 35% de las muertes en el TEC grave. ¿Sí? O sea, deformación axonal, estiramiento axonal, atrapamiento axonal y vascular, axotomía secundaria con daño del citoesqueleto, es responsable del 35% de las muertes en el TEC grave. Es una entidad que hasta hace 30 años no se conocía. ¿Sí? Bien. Las formas leves me van a dar un coma de 6 a 24 horas. Las formas moderadas, coma de más de 24 horas. También se llama lesión por cizallamiento de la sustancia blanca. Mecanismo lesional, aceleración y desaceleración rotacional. ¿En qué lugar se puede lesionar? Bueno, se pueden lesionar los pedúnculos cerebrales, es decir, el mesencéfalo, la protuberancia, el cuerpo calloso, los plexos coroideos, la sustancia blanca parasagital del hipocampo y el tabique periventricular. En la anatomía patológica hay esfera de rotación axoniana por toda la sustancia blanca, cúmulos de microglía y astrocitosis por sección axonal transversal. Si tengo una tomografía de alta resolución, acá no sé por qué, perdón, acá me hizo una cosa rara esto. Me puso solo a mí, pero no sé cómo. Quiero cambiar la cámara y no puedo. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar porque no sé qué me hizo esto. Ahí estamos. Ahí estoy bien. Bueno, en la TAC de alta resolución se puede visualizar en algunos casos imágenes de tipo en pequeñas hemorragias petequiales, es decir, puntiformes, ¿ah? A nivel del cuerpo calloso, pedúnculo cerebeloso superior, ganglios basales, sustancia blanca periventricular. Es decir, si tengo TAC normal con coma persistente o con lesiones que no justifiquen el coma, existe alta probabilidad de lesión axonal difusa. Obviamente con el antecedente traumático. Se observa en pacientes que sobreviven en estado vegetativo atrofia cerebral difusa con ventrículo megalia. La mortalidad puede ser alta, del 33 al 50%, y un 94% quedar en estado vegetativo. Acá tengo de otro libro una definición, dice: lesión axonal difusa es la lesión más frecuente en los traumatismos cráneoencefálicos cerrados severos. Está producido por mecanismos de aceleración-desaceleración brusco que originan una disrupción de las zonas de unión
entre la sustancia blanca y la gris. La rotura axonal en estas áreas originan hemorragias petequiales y edema cerebral difuso con compresión de la cisterna y los ventrículos. Se puede asociar a hemorragia subaracnoidea y a lesiones en el cuerpo calloso. Se sospechará esta patología en pacientes en coma traumática cuando el ataque craneal sea normal o se observa lesiones tan poco evidentes que no justifiquen la alteración del nivel de conciencia. En este caso, el diagnóstico se puede realizar por resonancia. Es decir, muchas veces el diagnóstico de la lesión axonal difusa va a ser por descarte. Observen acá tienen una tomografía que no muestra lesiones. Sin embargo, a ver, quiero buscar algo para señalar. Disculpen. Bueno, vamos a señalar acá. Observen, quiero que observen el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta sustancia blanca que está en el fondo entre los hemisferios. Ustedes acá no ven lesión del cuerpo calloso. Sin embargo, si al mismo paciente le hago una resonancia, veo claramente una lesión acá. ¿La ven? Una lesión hiperintensa en la parte anterior del cuerpo calloso. Bueno, eso es lesión axonal difusa. A ver, espérenme un cachito. Bueno, les quiero mostrar esto. Traumatismo craneoencefálico. Esto ya lo vimos. Acá hay una tabla muy interesante. Y son los riesgos de pacientes con traumatismo, bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. A ver, para que ustedes más o menos entiendan, hay personas que sufren un traumatismo encefalocraniano, pero que son de bajo riesgo. A eso ni siquiera le voy a hacer una tomografía. Yo recuerdo cuando trabajaba en el parque, el Sanatorio Parque, en La Guardia lo teníamos a Hassan, sirio, hablaba todavía atravesado el español y hacía 1000 años que estaba. Y una vez viene, porque el turco era pícaro, caía a mirar en la terapia a ver si vos realmente tenías cama, si había alguna cama libre. No vaya a ser que él te pida y vos se lo estés negando. Bien, y me viene y me dice, ahí tengo un paciente que se ha golpeado la cabeza. Ajá. Le han hecho la tomografía. Si tiene algo va a venir para acá, para la terapia. Ajá. Y le pregunto, ¿y cómo fue que se golpeó la cabeza a Hassan? Jugando a la pilota. Ajá. ¿Y perdió mucho tiempo el conocimiento? Le pregunto, yo todavía inocente. Y él me contesta,
Eso es lo raro. Ha seguido jugando. Obviamente. Tipo se golpeó y ha seguido jugando el resto del partido. Sabía, tenía estabilidad. Sabía cuál era el arco a donde tenía que patear. Identificaba a sus propios jugadores. Obviamente ese paciente es un traumatismo clínicamente de bajo riesgo. Ni siquiera necesitas hacerle una tomografía. No hubo pérdida de conocimiento. O también, por ejemplo, un día voy, paso por La Guardia y en el Sanatorio Parque habían personas, bueno, de nariz parada, es decir, de plata. Entonces justo me pongo a comentarle a un médico de guardia, Agüero Ávila, de una paciente, y había estado la mujer esta bien vestida con una hija de unos 15 años. Y me dice, no hable así porque mi hija se impresiona con la sangre. Ajá. ¿Y qué le pasó? Bueno, se ha golpeado la cabeza, dice. Y el doctor Nofal, y yo le pregunto si había perdido el conocimiento. No, no, no. Nos dio una tomografía de cerebro para hacer. Bueno, pero la vamos a hacer recién el lunes y era sábado. Eso es una ridiculez. ¿Me entiende? No tiene sentido. Entonces, los de bajo riesgo van a ser los que están asintomáticos. Si tiene cefalea, le duele la cabeza, no es indicativo de urgencia. Si tiene vértigos, tampoco. Si tiene un chichón, un hematoma, tampoco es indicativo. Y si hay una laceración de cuero cabelludo, un scalp, tampoco es indicativo. Esos pacientes son de bajo riesgo. ¿Cuáles van a ser los de riesgo moderado? A ver, en el traumatismo. Los que tienen historia de cambio del nivel de conciencia en el momento del traumatismo o posteriormente. Es decir, baja el estatus neurológico. La cefalea es cada vez más intensa o el paciente está alcoholizado, intoxicación etílica o por droga. No se puede saber bien cómo fue la mecánica del traumatismo, es decir, el paciente no lo puede relatar, no lo recuerda, tiene menos de 2 años, ha presentado inmediatamente luego del trauma convulsiones, ¿no es cierto? Tiene amnesia postraumática, es decir, que hubo signo de pérdida de conocimiento, tiene trauma facial o hay signos de fractura de base de cráneo. Y los de alto riesgo, a estos sí, yo los voy a internar, les voy a hacer tomografía y los voy a dejar en observación y según lo que encuentre en la tomografía. Voy a proceder según lo que encuentre en la tomografía. Los de alto riesgo, hay disminución del nivel de conciencia, no claramente debido a alcohol, drogas u otras causas. Hay signos de foco neurológico, hay lesión craneana penetrante o con fractura hundimiento palpable. Esos van a ser de alto riesgo. En los de bajo riesgo vamos a tener observación domiciliaria, siempre que haya otra persona que vigile al paciente, entregándole la tarjeta de instrucciones e informándolo de los posibles signos y síntomas de alarma ante los que debe acudir al servicio. O sea, lo mando a la casa, pero le digo que no se duerma, háblele, fíjese cualquier cambio en el nivel de conciencia. En cambio, en los de riesgo moderado, acá sí los voy a internar. Y en los de riesgo alto,
los voy a internar en el servicio de terapia intensiva y voy a hacer que sea evaluado por el neurocirujano. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Vamos, lo que acabamos de decir. Un hematoma extradural. Perfecto. ¿Ah? Ustedes se pueden confundir ahí, pueden dudar que eso es un extradural. Algo tan claro con forma de lente biconvexa. ¿Pueden dudar de que es un extradural? Imposible. ¿Ah? Y si dudan, dedíquense a otra cosa. Esto es un hematoma subdural en forma de media luna. Ahí lo ven, es subdural. Miren, la línea media está desplazada. Acá tienen también un subdural, pero en la meningia posterior y que se hizo crónico. Estos se van a operar en la mayoría de las veces, pero hay un 5% que se los puede esperar. Miren, esto que van a ver acá, esto es una contusión hemorrágica. ¿Qué es la contusión? Bueno, ya vimos la lesión, vimos la conmoción, vimos la lesión axonal difusa. La contusión es una lesión traumática con ruptura vascular y neuronal y glial en relación a una estructura ósea que se va a ver como un hematoma. Esto es una contusión hemorrágica, un hematoma heterogéneo. ¿Ah? Ustedes ven que no es de un color blanco uniforme, rodeado de un halo hipodenso, que eso va a ser el edema perilesional. Miren acá, esto es un subdural crónico, lo ven ahí el subdural. Mire cómo ha desplazado la línea media, impresionante. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, acá tienen también contusiones hemorrágicas varias. Esto es una tomografía de un paciente con lesión axonal difusa, no se ve nada. Bueno, acá tienen una gran contusión también. Mire, observen acá, bueno, esto es, ahí tienen una imagen hipodensa porque esto es un infarto cerebral. Ya se establece el área de infarto. Bueno, esto es un infarto hemisférico. Miren, todo eso es el área infartada. Generalmente por oclusión de la carótida. Esto es un enorme hematoma intraparenquimatoso con volcado ventricular, es decir, asociado a una hemorragia subaracnoidea Fisher 4. Bueno, esto parece ser, esto con contraste, es una masa que está tomando contraste en anillo. Bueno. ¿Cómo? Quiero ver cómo puedo cambiar esto. Ahora sí. Bueno, entonces, y luego, entonces las contusiones hemorrágicas se pueden asociar frecuentemente a las llamadas lesiones de contragolpe, es decir,
El encéfalo no solo se lesiona en relación a las estructuras óseas cuando se golpea, sino que es proyectado y rebota en la pared contralateral y ahí se produce una segunda lesión, una llamada lesión de contragolpe, ¿no? Que suele ser similar y ustedes, la lesión de contragolpe se puede, por ejemplo, asociar a un hematoma extradural, como creo que les he mostrado cuando veíamos tomografía. Bueno, luego tenemos las laceraciones, donde hay solución de continuidad, destrucción del, porque hay traumatismo penetrante, y acá, además es similar a la contusión, pero con el riesgo de contaminación eh, por la solución de continuidad del área, pueden haber restos óseos, de cualquier otra cosa que ocurra. Por ejemplo, en una herida de arma de fuego. Bueno, eso es brevemente el tema traumatismo. Ah, y con respecto a los traumatismos raquimedulares, digamos, la médula está mal vascularizada. Sin embargo, a diferencia del cerebro, no, las patologías vasculares medulares no son la primera causa de lesión, sino los traumatismos. Bien, la zona que es más vulnerable a trauma es la médula cervical, por la gran movilidad de la columna cervical. Todo lo que es la columna dorsal, es fija, las vértebras no tienen movilidad, porque allí van a articular las costillas. No hay movimiento ni de flexo-extensión ni de rotación. Mientras que a nivel cervical y al nivel lumbar tenemos esos movimientos, flexión y rotación. Lo que ocurre es que a nivel lumbar ya no tenemos médula. El filum terminale llega hasta la primera vértebra lumbar. A partir de ahí continúa la cola de caballo. Bueno, la lesión que ustedes más conocen, traumática, es el síndrome de latigazo, whiplash, que se va a producir cuando hay una flexión rápida y forzada precedida de una hiperextensión. Lo que ocurre es de que la cabeza, como algo pesado, va a producir una tracción vertebral y medular y va a ocasionar generalmente lesiones medulares centrales. ¿Se acuerda cuando vimos las lesiones medulares parciales? Lesiones medulares centrales. Bien, el síndrome del latigazo whiplash se suele dar cuando estamos estacionados en el semáforo, nos chocan de atrás y como consecuencia de chocarnos de atrás, la cabeza se va hacia atrás por inercia y tenemos la hiperextensión. Nosotros a su vez chocamos el auto que está más adelante y se produce el movimiento rápido de flexión, donde en esta segunda fase es cuando se produce la lesión medular. Con respecto a las lesiones medulares, sabemos que hay una altura crítica que es C5. C5, si ustedes tienen una lesión C5 o más baja, el paciente va a poder tener mecánica respiratoria propia. Si la lesión es C5 o C4 o más alta, no va a tener mecánica propia por compromiso del plexo cervical, de donde salen los nervios frénicos que inervan los diafragmas. Entonces ese es un paciente que va a tener que depender de la ventilación mecánica.
Por otra parte, las lesiones medulares traen algunas consecuencias, aparte de la plejía, la alteración del nivel sensorial que ustedes pueden determinar. Recuerden, como si tenemos una lesión medular completa, cómo sabemos a qué altura está, explorando la sensibilidad. Y tomamos como referencia, por ejemplo, acá tenemos dorsal 1 a la altura de las tetillas, dorsal 4 a la altura del ombligo, dorsal 8 a la altura de los ligamentos inguinales, dorsal 12. Un detalle importante, si uno observa un accidente de tránsito y la persona está tirada en el piso, yo con solo observarla respirar, puedo saber si tiene o no lesión medular, por lo menos hasta cierta altura. Si el paciente tiene una mecánica correcta, yo le puedo decir con seguridad que la médula, por lo menos hasta dorsal 10, está indemne. Y eso tiene que ver con la mecánica respiratoria que ya Galeno había descrito en la antigüedad. Resulta ser de que las costillas, los arcos costales, están inclinados. De hecho, acá adelante están inclinados 120 grados entre ellos, el ángulo de Lewis, que se llama. Y las costillas tienen un trayecto descendente desde las vértebras, horizontal en la parte lateral, ascendente hacia el esternón. Cuando los diafragmas se contraen, lo que hacen es, en el centro del diafragma hay una víscera abdominal que sirve de polea de reflexión. Del lado derecho tienen el hígado, del izquierdo tienen estómago y vaso. ¿Y qué pasa? Empuja las vísceras hacia abajo y empuja los bordes de las costillas hacia arriba. Al empujar los bordes de las costillas hacia arriba, hacen este movimiento, o sea, se separan y al hacer este movimiento el tórax se dilata. Esa es la mecánica respiratoria. Pero para que esto sea efectivo, durante la inspiración se tiene que contraer la musculatura abdominal. De lo contrario, al empujar las vísceras abdominales hacia abajo, el abdomen va a protruir. Cuando ustedes observan que el paciente pancea al inspirar, saca la panza, y en la última fase inspiratoria expande apenas un poco el tórax y acaba de sufrir un accidente de tránsito, ese paciente tiene lesión medular. ¿Ah? Miren qué interesante como dato, no hace falta ni que lo interroguen, ni que lo examinen, simplemente observando. Si ese paciente respira con buena mecánica, tal vez tenga lesión medular, pero por lo menos hasta dorsal 10 va a estar indemne. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahora, ya les dije, la altura del nivel medular lo establecen si es que hay una lesión con la sensibilidad, porque no podemos pedirle que mueva un intercostal, por ejemplo, no hay. Tenemos engrosamientos medulares para los plexos braquial y lumbo sacro, ¿no es cierto?, para miembro superior e inferior respectivamente, pero en el medio es difícil que hagamos una evaluación motora. Bien, si existe lesión medular, y sobre todo si la lesión medular es media alta, el paciente se puede morir, pero no porque respire mal. Hay un fenómeno que se denomina shock medular o shock neurogénico o shock vasopléjico, cualquiera de los tres. ¿Qué pasa? Supónganse que existe una lesión medular y no hace falta que sea total. Vamos a suponer nivel dorsal 1, dorsal 2.
La médula que queda de ahí hacia abajo, si bien está indemne, por un fenómeno de diasquisis, que creo que lo mencionamos ya, va a dejar de funcionar y durante varias horas. Entonces, ¿qué pasa? Se va a perder el tono simpático de los vasos, ¿sí? Recuerden, sobre todo de las venas del sistema venoso. Recuerden que el 80-75% de la sangre está en las venas, el 25% está en las arterias, en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, va a haber un desbalance entre continente y contenido. No hay pérdida de sangre, pero el continente se hace más grande porque se dilata. Esto va a producir una disminución del retorno venoso, una caída brusca de la presión arterial, del gasto cardíaco, que eventualmente puede matar al paciente. Y no hablamos de hemorragia, no hablamos de... puede no haber un gran traumatismo. Y ese es el shock espinal. Eso se ve, por ejemplo, yo he monitorizado muchos años con la anestesia raquídea. Cuando le van a hacer la cesárea a una mujer, van a meter una aguja, van a llegar al espacio subaracnoideo, más o menos entre lumbar 2 y 3 o entre lumbar 3 y 4, y van a aplicar un anestésico local. ¿Sí? Bueno, en el 100%, no a veces, siempre la presión baja. ¿Por qué? Porque se produce un shock espinal parcial. ¿Cómo lo manejan los anestesistas? En realidad lo manejan bien para la paciente y mal para el feto. A veces, antes de hacer la anestesia raquídea, le abren el suero, le pasan 1000 centímetros cúbicos de volumen, o se lo pasan después de haberle hecho la anestesia, la acuestan a la paciente y se lo pasan antes de incluso que comience la cesárea. Esa expansión es buena para la paciente, la estabiliza, pero va a producir una sobrecarga de volumen al feto, que el feto no puede manejar tan bien como la madre. Hay trabajos que muestran que van a ser bebés que van a tener mayores complicaciones como persistencia del ductus arteriovenoso. Lo que se debería hacer en ese caso es no expandir, sino usar inotrópico. ¿Qué se solía usar? Se solía usar efedrina y tras del tema de las drogas y todo la prohibieron. Entonces usar epinefrina o alguna otra sustancia simpático-mimética, subir la presión, eso es más fisiológico que expandir. Bueno, entonces el shock espinal es una de las consecuencias. También el paciente con lesión medular va a tener una vejiga neurogénica, no va a sentir cuando tiene la vejiga llena. Eso le va a producir globos vesicales, va a orinar por rebosamiento, infecciones urinarias a repetición, son muchas veces pacientes que deben quedar sondados en forma crónica. También otro fenómeno es la poiquilotermia, que es una lesión medular completa, todo lo que está por debajo se pierde la termorregulación. Entonces, vamos a suponer que tiene pérdida de sensibilidad del ombligo hacia abajo, entonces se puede calentar si hace calor, porque no va a tener el mecanismo de vasodilatación, de transpiración, o se puede enfriar si hace frío. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Estoy yendo a las chapas, después que le doy pauta que lo lean ellos. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, te ¿Ninguna pregunto, pregunta? A ver, de mi parte no, sino por ahí contarle algo que he visto, digamos, a en ver. accidentes de tránsito, sobre todo en accidente de moto.
cuando cae golpea la cabeza y es como que se agarra la cabeza y se vuelven locos la persona herida y no se lo puede sujetar y se agarra mucho la cabeza. ¿Está bien? Y vos me decís qué tenés que hacer en ese caso. Bueno, eh, lo- mira, una cosa que podés hacerlo, si el paciente está colaborador, es tratar de tranquilizarlo. Si no podés, le podés hacer alguna medicación intramuscular. ¿M? Podés hacerle, por ejemplo, lorazepam, diazepam, este, para que se tranquilice un poco. Pero es importante que vos, bueno, primero que no se haga daño, puede tener lesión cervical y ese movimiento puede agravar, puede inducir una lesión medular. ¿M? Sí, porque Bueno, sabe que terminaron falleciendo finalmente. Me vi dos casos de eso donde a la bueno, semana en tenía ese que- caso te conviene sujetarlo, hacerle una vía donde consiga. Ya te dije que hay set incluso intraóseo que se ponen en el tercio proximal distal de la tibia para tener una vía de emergencia, que son relativamente fáciles de implementar. También, si podés, si no estás chocado, podés encontrar una vía en brazo. Eso habría que intentar hacerle, ¿sí? Y por ahí vas a poder tener un mejor control. Por ejemplo, si el paciente está con mucho desasosiego, se puede hacer un poquito de morfina. La morfina no solo es un himno analgésico, sino que le saca la sensación de disnea. Todo eso es soporte del paramédico y puede estar considerado dentro de la TLS, ¿se acuerdan? Eh, vimos los ítems A, B, C, D, E de la TLS y todo lo que hace falta lo puedes llevar en un maletín grande. y, y eso que hablaba con respecto al cómo ventila, cómo respira. ¿Se acuerda cuando salí de clase que fui al accidente de la camioneta que cayó de la ruta 307? ¿Sí? ¿Qué Bueno, pasó? tenía muy disminuida la respiración el hombre cuando se lo sacó y, y no, y se notaba cómo se movían los pechos cuando ventilaba. Bueno, ahí en el lugar del accidente hay que hacer el ATLS. Vos tenés que asegurar la vía aérea, asegurar que respire, hacerle una vía. Si el paciente está combativo, le haces morfina o le haces fentanilo y lo intubas. Todo eso se puede hacer en el sitio. ¿Ah? De hecho, o se mejor aún, se le pone una máscara laringea. La intubación puede ser más difícil. La máscara laringea se pone a ciega, asegurar la vía aérea, la conectas al ambú y lo ventilás. Y mientras tanto le haces alguna droga de sedación, hipnoanalgesia, digamos, y recién lo trasladás. Porque ese es un concepto que no todos lo tienen claro. El ATLS, o sea, si la persona que va a asistir tiene que tener todos los medios, si es una camioneta, por ejemplo, puedes tener tubo de oxígeno, puedes tener hasta un respirador portátil. Y si no, las cosas básicas. ¿No? Bueno, Por ejemplo, nosotros en el caso nuestro de bombero voluntario, la TLS lo tenemos como XABC del trauma, que lo tenemos siempre en cuenta, y cuando llegamos llevamos el bolso de trauma, aparte de las férulas, las vendas, si bien no usamos droga, sí tenemos el ombú. el ambú, ajá. Bueno, sería interesante que tengan una máscara laringea. Evaluar que no tenga cuerpos extraños, a veces una cánula de mayo, pero si el paciente está con una mecánica mala, ponerle una máscara laringea, hacerle una vía, dormirlo y llevarlo ambuceando. Y además,
expandirlo en volumen, si es que está hipotenso, debería ser la norma. Y lo tenés que hacer ahí antes de trasladarlo, porque no te da tiempo, el paciente se te va a morir hasta que llegue al Hospital Padilla o donde sea. ¿Me entendés? Y Sí, eso profe. se ha desarrollado para la guerra y hay soldados entrenados para practicar hasta que puedan ser evacuados. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Sí? Deberían tener gente entrenada para eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver, espérame un segundito. Eh, un segundo, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver la parte de neurotoxicología. Bueno, antes que nada, les quiero comentar que la parte neurotoxicológica no la consideramos jamás, nunca. Jamás he visto, o rara vez en la terapia intensiva, que venga un paciente, eh, por ejemplo, con deterioro sensorio, venga con diarrea, venga chocado, que consideremos la posibilidad de que haya sido envenenado, haya ingerido alguna sustancia tóxica. Además, habitualmente no nos entrenan para la parte neurotoxicológica y lo que es peor, no tenemos a quién recurrir. No hay especialistas formados, digamos. El doctor Córdoba, que no sé si seguirá siendo titular de la cátedra, pero no tenemos muchos toxicólogos que nos puedan ayudar. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. Existe una sustancia que es el arsénico, que se conoce desde la antigüedad y se llama el rey de los venenos. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una ingesta diaria de arsénico en cantidades bajas va a tener una serie de alteraciones orgánicas, va a hacer anemia, se le va a caer el pelo, va a tener astenia, debilidad, pérdida de peso. Eh, Mientras que si yo le doy una dosis letal de arsénico, esa persona se va a morir en 24 horas, no se va a morir inmediatamente. Va a ir a la terapia con un cuadro de diarrea coleriforme, va a aparecer un cuadro gastrointestinal grave, ¿no es cierto? Que uno le va a hacer vía, lo va a expandir, el paciente bueno, va a tomar capaz que muestras para cultivo, le va a poner un esquema antibiótico pensando en una gastroenteritis grave. Dice que es como el agua de arroz, es parecido al cólera, incluso podemos pensar en el cólera. El paciente va a empezar a chocarse y se va a morir por fallas orgánicas múltiples. Yo voy a tener que ponerle vasopresores, probablemente lo voy a intubar y todo lo que tiene es una intoxicación aguda y grave por arsénico. Y me comí los mocos, nunca pensé que era eso. O sea, para que ustedes vean el tema neurotoxicológico. Bien. Pero antes de entrar a definir, porque hay una gran cantidad de drogas que son deleterias, que producen daño al sistema nervioso central, que son adictivas, antes de comenzar a hablar más del tema,
vamos a definir lo que es la adicción. ¿Qué características clínicas presenta una persona adicta a cualquier sustancia? ¿Qué opinan ustedes? Nadie. Pablo, ¿Y profe? Dependencia, necesidad de aumentar la dosis. bueno, parece que Ansiedad. tiene alguna idea. Bueno, son 4 ítems. Lo primero es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Bueno, es la necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Eso se llama tolerancia. Se ve con prácticamente todas las drogas de adicción. Hay una palabra que se usa para los medicamentos que es taquifilaxia. O sea, es lo mismo, pero en relación a los medicamentos. Hablamos de taquifilaxia, por ejemplo, a los anticonvulsivantes. No hablamos de tolerancia a los anticonvulsivantes. Después tenemos el daño a sí mismo y a la sociedad, que no hace falta explicarlo. Vamos a tener la dependencia psicológica y física. Cuando hay dependencia física, también hay dependencia psicológica. Hay muchas drogas fuertes que dan ambas y hay otras que van a dar solamente dependencia psicológica. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de dependencia? Bueno, es simple. Son el conjunto de signos y síntomas que aparecen luego de que se va el efecto de esa droga, es decir, durante el bajón, durante la abstinencia, y que puede empeorar con el tiempo que no se consume. Si la dependencia es puramente psicológica, algo que se da, por ejemplo, el síndrome amotivacional que se da con la cocaína, el paciente va a tener una gran apatía, bulia, desgano, no va a querer levantarse, bañarse, va a estar tirado y puede estar así un día o dos. O puede tener signos depresivos, pensamientos negativos, incluso pensamientos suicidas. Pero cuando hay dependencia física, hay alteraciones en las variables fisiológicas. Y acá ya la cosa es más jodida. Un paciente que tiene dependencia física puede tener temblor, puede tener delirios, puede tener convulsiones, como en el caso del delirium tremens, puede tener alucinaciones terroríficas, hipotermia, hipoglucemia, es decir, hay alteraciones físicas, fisiológicas, que pueden ser de tipo neurológica o directamente sistémica, ¿me entienden? Incluso las drogas conocidas que dan la mayor dependencia física son los opioides, o sea, los derivados del opio, que pueden ser naturales, semisintéticos o sintéticos. Actualmente hay opioides muy potentes como el fentanilo, el remifentanilo, la metadona, o la heroína, que ya les voy a contar la historia con la heroína y por qué vino ese nombre incluso. Resulta ser de que la morfina se descubre por allá por 1840 y si bien tenía efectos y todavía se sigue usando, se sabía ya que era bastante adictiva la morfina. Bueno, resulta que corría por ahí el año 1885, 1890,
y la compañía Bayer, una compañía alemana, había logrado sintetizar el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Pero paralelamente había logrado modificar la molécula de la morfina y saca una droga que según ellos era más potente que la morfina, tenía efectos sedativos, analgésicos, muy buenos y que no era adictiva. Y que era tan buena esa droga que le llamaron droga heroica. De ahí vino el nombre de heroína. Miren ustedes, y la heroína después se usó como 2 décadas hasta que se dieron cuenta que era peor que la morfina. Entonces, de ahí, obviamente, es considerada una droga de adicción. La adicción a los opioides es terrible. Si ustedes vieron, por ejemplo, la película Un gato callejero llamado Bob, del chico adicto, cuando él estaba haciendo un tratamiento de desenganche con metadona. La metadona, ya vamos a ver, es un opioide sintético que es potente, pero es un poco menos adictivo. Y generalmente se hace el switch de la heroína o del fentanilo a la metadona, y la metadona se va bajando la dosis. Bueno, cuando finalmente había bajado lo suficiente para dejarla de usar un día entero, o sea, dejarla de usar directamente, se encierra en la casa y tiene un síndrome de abstinencia física que dura una semana entera, hasta que logra, este tipo estaba loco, cabeceaba las paredes, tenía sudoración, temblor, bueno, una porquería, el síndrome de abstinencia que dan los opioides. Son muy, muy fuertes. Bueno, y el cuarto elemento es la compulsión. Es decir, a ver, para que lo entiendan, el adicto no se cura, se recupera. Lo mismo el alcohólico no se cura, se recupera. Y le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que se recibe de médico tirando la Gaceta, Hugo Villa García, que es cardiólogo ahora, y bastante meritorio porque lo hizo en un ambiente de pobreza, con hostilidad para que pueda estudiar, etcétera, etcétera. La madre tenía un señor de pareja que era alcohólico. No era mala persona, pero alcohólico. Un día este muchacho vuelve de repartir el diario y se encuentra, bueno, decide, como hacía calor, ya había comido algo a la mañana, había desayunado, y era como las 9, 10 de la mañana, decide comprar una cerveza y toma un poco, un vaso nada más. Y andaba por ahí este señor, el Mocho, y le dice: Mocho, ¿querés cerveza? No, 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 no. No, vení, toma, toma. Le insiste, le insiste. Bueno, el Mochito agarra y toma. Y él se va a la facultad, se va a estudiar a la biblioteca. Y cuando vuelve a la noche, el Mocho iba por el tercer cajón, ha seguido tomando todo ese día y al otro día y al otro día hasta caer. Bueno, eso es la compulsión. Comienzan y no pueden parar, pero no solamente en eso, sino que van a robar, van a mentir, van a arriesgarse para ir a conseguir la droga, porque lo único que los saca del síndrome ese de abstinencia tan desagradable es volver a consumir. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Profe, yo tengo una consulta de algo que leí hace un tiempo atrás. A ver.
¿Puede ser que en lo que es adicciones haya un componente genético? Sí, es muy probable. Yo te explico. Una vez escuché una charla de un psiquiatra argentino que fue fundador de la Sociedad Argentina de Psiquiatría Biológica, el doctor Fernández Labriola. Y él decía de que hablaba de las depresiones endógenas, es decir, síndromes depresivos en personas aparentemente sin causa, o sea, eran personas que les iba bien en la vida, eran exitosos, tenían un buen trabajo y se sentían muy mal, se sentían una basura. Estas personas muchas veces tenían antecedentes, es decir, ascendientes, padres, tíos, primos, que eran o adictos a las drogas, o adictos al trabajo, o alcohólicos. Y que eso era una forma de depresión encubierta. Y obviamente debe tener un trasfondo genético. ¿Se entiende esto? Por lo menos lo que él comentaba. Bueno, yo me voy a tener que, algo hemos avanzado mañana y además veo que hay muy poca gente. Mañana vamos a terminar el tema neurotoxicología. Vamos a ver, bueno, los cannabinoides, los opioides, los alucinógenos, la cocaína, las drogas de síntesis. Y luego vamos a hablar de las intoxicaciones medioambientales, los metales pesados, fundamentalmente el plomo, el arsénico, el manganeso y el talio. Bueno, muy bien, nos estamos viendo enseguida. Bueno, mañana, digamos. ¿Ah? Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Chao, profe, gracias. Hasta luego.